Bien, ahora la práctica que se va a hacer es guardar información en diferentes formatos de texto, todos utilizando el mismo programa que es Bloc de Notas. Para eso nosotros tenemos diferentes tipos de archivos que podemos manejar. Uno de esos archivos se le conoce como un archivo CSV, que son valores separados por coma. Este archivo CSV es el que nosotros vamos a manejar como texto plano, pero cuando nosotros guardemos un archivo de este tipo, la computadora lo va a relacionar directamente con una hoja de cálculo que tengamos, como en este caso es Excel. Y lo que va a hacer Excel es que cada vez que encuentre una coma en una línea, lo que continúa adelante lo va a pasar a una celda diferente. Y al final de la línea, cuando encuentre el carácter de Enter, eso lo pasa a la siguiente fila. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una serie de datos, que es el nombre de una persona. Voy a poner, por ejemplo, un número. Voy a poner el nombre de otra persona. Y voy a poner otro número. Cuando yo guarde este archivo separado por comas y lo abra en Excel, cada uno de estos datos me va a aparecer en una celda diferente. Cuando yo le dé Enter y escriba otros nombres, sin importar cuál es la longitud de cada uno de esos datos que yo tengo dentro o entre las comas, cada vez que encuentren una coma es cuando va a ser el cambio de una línea a otra. Ahora lo que voy a hacer es este archivo, voy a guardarlo. Igual lo voy a guardar sobre el escritorio para abrirlo de manera rápida. Pero al guardarlo le voy a cambiar la extensión. Ese proceso que hicimos hace un rato para mostrar las extensiones me permite aquí modificar la extensión y ponerle esa extensión que yo estoy esperando, que es CSV. Y al guardarlo de este modo, ya va a quedar identificado de esa manera. Voy a buscar mi archivo dentro del escritorio, que es este que está aquí. Si se dan cuenta, ya está como texto CSV y queda relacionado directamente con Excel. Si doy doble clic sobre este archivo, lo que va a hacer Windows va a empezar a abrir Excel. Dentro de Excel va a cargar toda la información que tiene este archivo. Y aquí puedo ver dentro de las columnas cómo es que quedó esa información en ese archivo. Y si recuerdan, cada uno de estos datos estaba separado por una coma, que es el que tengo aquí. Y aquí podemos ver que es el primer nombre, una coma. Esa coma hace el cambio hacia la siguiente celda, el número, siguiente celda, número. Al encontrar el carácter de Enter pasa a la siguiente fila. Igual, primer dato, coma, segundo dato, coma, tercer dato, coma, siguiente dato. De esa forma es como nosotros podemos guardar información en este tipo de archivos o en este formato que es separado por comas, utilizando archivos de texto, como en este caso es bloc de notas. Cuando nosotros vayamos a guardar información aquí, es importante identificar que cada una de esas comas es la que nos va a dar la separación entre un dato y otro. ¿Qué pasa si dentro de un dato yo necesitara colocar alguna coma? Por ejemplo, voy a hacer una lista nueva donde voy a poner el nombre de la persona. Quiero colocar su edad. Quiero colocar su comida favorita. Y quiero colocar su bebida favorita. Ya tengo esos 4 datos de una persona. Voy a colocar los datos de otra persona.
Voy a colocar los datos de una persona más. Ahora, ¿qué pasa si esta persona dentro de su comida favorita elige 2 o 3? Puede poner, por ejemplo, chilaquiles, cecina y ¿qué más? Y sopa también. Y como bebida le gusta el refresco de naranja. ¿Qué va a suceder cuando yo guarde estos datos? Vamos a guardarlo con otro nombre. Y vamos a ponerle como nombre personas. También con formato CSV, que son datos separados por coma. Ya está guardado dentro de la computadora como persona CSV. Voy a cerrar este, que es el de texto. Y vamos a abrir ahora este otro persona CSV. Y vamos a ver qué sucede con los datos y cómo es que quedan almacenados dentro de las columnas. Y vamos a ver qué es lo que sucedió aquí. En este caso yo necesitaba la primera columna para el nombre de la persona, la segunda columna para su edad, la tercera para comida y la última para bebida. Nada más que aquí hay un problema o un inconveniente, que cuando la persona eligió 2 o más elementos dentro de la columna de comida, al colocarle chilaquiles, coma, cecina y sopa, esta coma que está aquí la tomó como una separación más de columnas, y esto que tenemos como cecina y sopa lo pasó a la siguiente columna, que es esto. Y este refresco de naranja lo pasó a la última, que es esto. Lo que vamos a tener aquí como resultado es que la información se va a desordenar. No van a quedar como nosotros quisiéramos que quedara, por el hecho de haber colocado esta coma al guardar nuestra información. Entonces debemos tener cuidado cuando vayamos a guardar información en documentos separados por coma, que las comas sean exclusivamente para separar un dato de otro. En este caso, esta coma que está aquí, yo la utilicé porque dentro de el idioma español, si tengo 3 elementos o más, voy a separarlos por comas y los últimos 2 a través de una i griega. En este caso, lo que tendría que hacer sería quitar esta coma que está aquí, para que no se afecten los datos que tengo de este lado. Voy a volver a guardar mi archivo, lo cierro de aquí de Excel, que no se guarden cambios. Guardo mi archivo, ya está guardado, lo vuelvo a abrir directamente con un doble clic. Y ahora sí voy a ver que mis datos ya quedaron ordenados, cada uno en su columna correspondiente. Y de esa manera es como yo voy a poder asegurar que la información quede de manera adecuada cuando yo esté guardando información. Una característica que tienen estos archivos separados por coma es que son archivos de texto, texto plano. Si a mí aquí dentro de Excel se me ocurre colocarle a este un sombreado amarillo, a este un sombreado naranja y a este otro sombreado, cuando yo le dé guardar y se guarde el archivo, aquí me dice que ya está guardado, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Qué va a suceder cuando yo cierre este archivo y lo vuelva a guardar? Lo vuelva a abrir, perdón. Lo que voy a tener como resultado va a ser esto que vamos a ver en pantalla. ¿Dónde quedaron los colores? ¿Dónde quedaron los tamaños de las columnas? Si recuerdan, hace un momento hice esta más pequeña, esta también la hice pequeña, esta la hice grande para ver los datos completos, le puse colores y lo guardé. Pero recuerden que este CSV es un formato de texto, texto plano,
no guarda formatos, no guarda nada más, únicamente la información que tenemos aquí. Yo puedo agregar aquí otra persona más. Yo a la oficina. Guardo esta información, se está guardando con el mismo formato CSV. Lo cierro, este lo voy a cerrar. Ahora, este de personas también lo puedo abrir otra vez con bloc de notas. Clic derecho, abrir con, y de aquí selecciono bloc de notas. Y lo que tengo aquí como resultado es esto. La información de la persona que yo agregué desde Excel, pero únicamente el texto, sin ningún formato, aunque yo se lo hubiera puesto, no se guarda formatos. Esa es otra forma de cómo nosotros podemos guardar información dentro de archivos. Esta información que tengo aquí es únicamente el texto. ¿De qué tamaño habrá quedado este archivo llamado personas? Doy un clic aquí, dejo ahí el mouse un momento y ahí me dice tamaño 135 bytes. Únicamente está guardando el texto, no está guardando ni los colores ni el ancho de las columnas, únicamente la información que se escribió ya sea desde el bloc de notas o desde Excel, y en este caso ya se está guardando con 135 bytes nada más. Vamos a hacer una prueba, vamos a volver a abrirlo desde Excel y vamos a guardarlo ahora, pero ya no como un archivo separado por comas, sino un libro de Excel, como si lo hubiéramos hecho aquí dentro de Excel, y vamos a ponerle personas Excel. Sigue estando en el escritorio, lo guardamos, cierro Excel y aquí tengo mi archivo personas Excel. Si este es de 135 bytes, este que es de Excel, ¿de qué tamaño quedó? Podemos ver ahí el tamaño, 9.76 kilobytes, 9700 bytes, a diferencia de 154. En este caso podemos ver también la diferencia entre estos dos. Este es un archivo de texto con formato CSV y esta es una hoja de cálculo, en este caso de Excel. Tienen la misma información, nada más que este requiere mucho más espacio porque también está guardando el tamaño de la hoja, tipos de letra, colores de cada una de las celdas y toda la información, incluyendo bordes sombreados y muchas características más que manejamos nosotros dentro de esa hoja de cálculo. Ahorita son pocos datos, únicamente 4 registros, información de 4 personas. ¿Qué pasa si en lugar de 4 tuviéramos la información de 1000 personas? Este tamaño va a aumentar, este tamaño también va a aumentar y va a ser mucho más fácil trasladar a través de internet o guardar en dispositivos de muy poca memoria, por ejemplo, este archivo de 154 bytes, a diferencia de este de 9700. Si yo tengo un circuito electrónico, una tarjeta pudiera ser, por ejemplo, Arduino o alguna otra que son muy limitadas, es más fácil procesar 154 bytes que tener que abrir 9700 y de esos 9700 sacar únicamente los 154 que necesitamos. Por eso es necesario identificar que tenemos medios de almacenamiento donde nosotros podemos guardar información de manera muy sencilla, sin necesidad de formatos adicionales, que en este caso no los necesitamos. Aquí nada más hay que tomar en cuenta la seguridad de esta información. Si este archivo que tengo aquí yo lo mando a través de internet, al tratarse de archivos con texto plano, cualquier persona que se meta a la red y esté monitoreando toda la información que pasa, va a poder ver esos datos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. En este caso, estos formatos son inseguros si los mandamos así directamente a través de internet. Sí son muy ligeros, pero son inseguros. Y lo que tenemos que hacer ahí es asegurar las comunicaciones, pero a través de otros medios, como son el cifrado de información o los certificados digitales. Y haciéndolo de esa manera, entonces ya nosotros podemos asegurar que esta información que viaja por la red
no la puede ver otra persona. Bueno, sí la pudiera ver, pero no la va a poder entender o no la va a poder descifrar por esos mecanismos adicionales que se manejan a nivel de red. Este es entonces un ejemplo de archivos que tenemos, que son archivos de texto separados por comas.